amados hermanos, sus discípulos, aleluya, le preguntaron a Jesús. Alabado Dios. Amén. Ellos, aleluya, querían saber de Jesús. En ese momento, aleluya, los discípulos comprendieron, aleluya, de dónde había venido Jesús. Porque los discípulos, amados hermanos, habían visto tantas cosas, habían visto milagros, habían visto resurrección, habían visto también de los mares, aleluya, cuando ellos estaban en la barca, como ellos, aleluya, estaban peligrando para que ellos mueran. Pero en medio de eso, Jesús, aleluya, mostró su gloria. Alabado Dios. Él hizo, aleluya, permitió para que no les pase nada. Amén. Aleluya, Jesús mostró su gloria y gracias a eso, aleluya, sus discípulos no perecieron, no murieron. Pero a pesar de eso, sus discípulos realmente no conocieron a Jesús. No, aleluya, comprendieron de dónde había venido Jesús. Pero en ese momento, aleluya, su discípulo les pregunta, amén, les pregunta, aleluya, y les dice, he aquí ahora, hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Alabado Dios. Hermanos, Jesús a cada ser humano lo conoce muy bien. Amén, eso es verdad. Jesús lo conoce muy bien. Dice la palabra de Dios que nada hay oculto delante de Dios. Amén. Amén, Él lo conoce muy bien. Y Jesús conocía muy bien a sus discípulos. Sabía quién era Pedro. Sabía quién era, aleluya, Natanael. En una parte dice la palabra de Dios, aleluya, antes, aleluya, de llamar a sus discípulos, aleluya, Jesús le dice a Natanael, antes, aleluya, que vinieras delante de mí, yo te vi, aleluya, delante de un árbol. Y Natanael se sorprende, dice, ¿cómo él me conoce? ¿Cómo él me ha visto? Alabado Dios. Empieza a comprender y el Espíritu Santo le hace entender que era Dios el que estaba hablando, que era, aleluya, Dios el que estaba presente delante de él. Tan solo porque, aleluya, Jesús le había dicho que le había visto abajo de un árbol. Empezó a comprender Natanael y se alegró mucho. Y Jesús le dijo, y verás de estas cosas mayores verás que estas. Alabado Dios. Porque Natanael se sorprendió que un hombre le diga eso. Porque, aleluya, ninguno, aleluya, había como Jesús. Y es que Jesús, amados hermanos, conoce al ser humano muy bien. Amén, aleluya. Jesús sabe, aleluya, el futuro. Jesús sabe, aleluya, la condición del ser humano. Jesús conocía muy bien a Judas. Él sabía que le iba a traicionar, pero él no decía nada. ¿Por qué? Porque eso ya estaba profetizado ya, que iba a llegar el momento en que Judas le iba a traicionar. Pero Jesús no hizo nada, porque era necesario que se cumpla la escritura, que Él sea entregado, aleluya, en mano de pecadores. Alabado Dios. Él estaba esperando, aleluya, que llegara ese momento. Y es que Jesús, amados hermanos, conoce todo del ser humano. Tanto así que le dijo a Pedro, antes que cante el gallo, me estarás negando 3 veces. Alabado Dios. Pero Pedro, ¿qué dijo? Él, aleluya, que era una persona duro, una persona, aleluya, que no temía nada. Él dijo, no, Señor, no te voy a negar. Si es posible, no solamente iré contigo, aleluya, sino también iré hasta la muerte. Alabado Dios. Sin embargo, llegó el momento, amados hermanos, y negó 3 veces. En la tercera dice la palabra de Dios que empezó a blasfemar.
blasfemar contra el nombre del Señor. Y así hay muchas veces, amados hermanos, que hay cristianos, aleluya, en la congregación, aleluya, que empiezan, aleluya, bonitamente ahí en los caminos del Señor, son fieles, pero llega el momento en que se confían. Dicen, aleluya, yo ya he buscado al Señor. Alabado Dios. He orado, yo ya he ayunado, ya no necesito, aleluya. Cristo vive. Estar todos los días en la iglesia. Santo es el Señor. Aleluya, del Señor. ¿Qué hacen? Faltan a la iglesia, dejan, aleluya, que es lo más importante, la oración. Alabado Porque Cristo. se confía, porque dice que hoy hay buscado al Señor. Eso fue antes, amados hermanos. Pero cómo, aleluya, está uno ya. Porque hay cristianos que dicen, yo buscaba a Dios antes. Yo me metía en las cosas de Dios. Yo me metía en las actividades. Yo oraba, yo ayunaba. Pero ahora, amados hermanos, la condición de aquel hermano o de aquella hermana ya no es igual. Alabado Dios. Ya no es igual, ya. Cuando uno se confía espiritualmente, Dios se desagrada. Dios se desagrada completamente de aquel hombre o de aquella mujer. Es por eso que tras pasa el tiempo, aquel cristiano, aquella cristiana ya no está en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque se confía espiritualmente. Pero no Alabado es así, Dios. hermanos. En los caminos del Señor no hay que confiar, sino que hay que Amén. Sí, Señor. buscar la fuerza de Dios, la ayuda de Dios. Y Pedro no buscó eso, no buscó la ayuda de Dios, sino el que se confió por sus fuerzas, porque era una persona que hablaba bien, pero sin embargo en un momento lo negó a Jesús. Amén. Es que Jesús, amados hermanos, conoce el futuro de cada uno de nosotros. Amén. Sí, Señor. Amén. Ahora Dios sabe, aleluya, los pensamientos. ¿Qué estamos pensando en este momento? Amén. Dios sabe, amados hermanos. La palabra de Dios dice también, antes, aleluya, que salga de nuestra boca una palabra, Dios ya sabe lo que va a salir. Eso es verdad. Amén. Aleluya, Dios sabe, amados hermanos. Pero, aleluya, en la vida cristiana, amados hermanos, hay tantos cristianos, aleluya, que no les importa qué es lo que hablan, qué es lo que, aleluya, está saliendo de su boca. Muchas veces, aleluya, hay cristianos que cuando se enojan, salen palabras que no son agradables. Alabado Dios. Gloria a Dios, aleluya, pueden salir muchas veces una lisura, muchas veces, aleluya, una grosería. Y eso hay casos, hermanos. Gloria a Dios. La vida cristiana, donde que estoy, aleluya, ya buen tiempo, ya casi, aleluya, 5 años ahí perseverando con la ayuda de Dios, pero he podido ver cristianos en la iglesia que alaba a Dios, Aleluya. que glorifica a Dios, Sí, Señor. que está ahí metido en el ayuno, pero he podido ver también que cuando les pasa algún mal o les va mal en el momento, empiezan a hablar lisuras, groserías. Yo llegué a ver esos casos, hermanos. Yo recuerdo, aleluya, que un hermano, aleluya, me estaba llevando. Era un hermano, aleluya, que ya no congregaba ya. Congregaba de vez en cuando en la iglesia. Alabado Dios. Pero llegó el momento que él me estaba llevando en un motocarro. Su motocarro me estaba llevando y de pronto un carro se metió, se cruzó y casi hay un choque. En vez que el hermano de su boca salga gloria a Dios o aleluya, ¿qué salió de su boca? Una lisura. Una lisura salió y yo me sorprendí. Yo me asusté porque realmente es algo, aleluya, que no está bien de parte de un cristiano que hable lisura. Amén. Eso es verdad. No está bien, amados hermanos. Si no hay que cuidar,
aleluya, lo que hablamos. Amén. Hay que cuidar nuestra lengua. Por eso dice la palabra de Dios, refrene tu lengua. Refrene tu lengua. Amados hermanos, hay que saber cuidar lo que hablamos. Hay que hablar sabiamente, prudentemente. Aleluya. Porque muchas veces, aleluya, cuando uno habla así locamente, después llega el momento, empieza ya a reflexionar y dice, ¿para qué he dicho eso? ¿Para qué he hablado? Me siento mal. ¿Por qué pasa eso? Porque, aleluya, no habla prudentemente. No se pone a meditar. Si digo eso, me va a perjudicar a la persona. Si digo eso, me va a perjudicar a mí. No se pone a reflexionar, a meditar, sino que locamente habla. Y no hay que ser así, amados hermanos. Hay que Aleluya. porque, aleluya, como dice la palabra de Dios, aleluya, como ayer fue el culto de jóvenes, amén, y el Pablo le habló, aleluya, a Timoteo, sé ejemplo para los creyentes. Sí, Señor. Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aleluya. Amén. Debemos ser prudentes en nuestra palabra, amados hermanos. Gloria a Dios. Jesús, aleluya, conoce a cada ser humano, lo conoce muy bien. Amén. Eso es verdad. Lo conoce muy bien, amados hermanos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y en versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Amén, hermanos. ¿Por qué Aleluya. dice Jesús? Porque Jesús en la tierra también pasó momentos duros. También pasó sus pruebas, sus luchas. Y la prueba más grande que Jesús pasó fue, aleluya, que las personas, aleluya, que los que estaban ahí con ellos la abandonaron, como sus discípulos. Eso fue, aleluya, tan grande. Porque cuando el ser humano peca, amados hermanos, o hace lo malo, aleluya, Jesús, aleluya, Dios se duele por él. Amén. Eso es verdad. Se duele, amados hermanos. Y eso yo digo, aleluya, que eso fue su prueba más grande de Jesús. Que rechazaran las personas la palabra de Dios, que no quisieron saber nada de Él. Eso fue la prueba más grande. Amén. Aleluya. Ese es el nombre del Señor. Y también, aleluya, Jesús no tenía una almohada donde recostar su cabeza. Eso es verdad. Pero muchas veces hay cristianos, las personas que no conocen de Dios, tienen, aleluya, muchas veces un plato que comer, tienen una cama, pero sin embargo se quejan empiezan a renegar, porque la misma comida, porque, aleluya, no tengo una buena casa, pero no saben agradecer por lo pequeño que Alabado Dios. no saben decir gracias, Señor, por esta casa que tengo, gracias, Señor, porque tengo, aleluya, un alimento que comer. Porque hay personas, amados hermanos, que sufren porque no tienen ni siquiera una galleta para comer, no tienen siquiera, aleluya, un plato en la mesa. Ellos lloran, sufren, mientras que el ser humano, aleluya, hay personas que reniegan por el alimento, pero no hay que ser, aleluya, es clase de personas. Amén. Sí, Señor. Hay que ser agradecido con Dios. Aleluya. Amén. Y Jesús pasó sus pruebas, sus luchas en la tierra, amados hermanos. Pero ¿dónde se fortalecía el Señor? Se fortalecía en la oración. Y a Jesús le gustaba orar, aleluya, lejos. Él se iba en el campo y ahí oraba horas y horas al Señor. Oraba, Aleluya. aleluya, hablaba con su Padre que es Dios. ¿Y por qué, aleluya, eso menciona la palabra de Dios? Porque Jesús no tenía necesidad de orar. ¿Por qué? Porque era Dios. No tenía esa necesidad.
pero Jesús lo hizo para que nos muestra que es muy importante orar. Amén. Es importante orar. Y hay cristianos que no le ven la importancia orar. Muchas veces, aleluya, hay creyentes que se levantan en la mañana y no les importa orar. Nos dicen, aleluya, no he orado, tengo que orar. No he orado en la mañana, aunque sea en la tarde, amados hermanos. Aleluya. Se puede orar media hora, una hora, pero aunque sea 10 minutos, 5 minutos, pero uno debe de orar. Alabado Dios. Dios pueda, aleluya, darnos fuerza y así podamos seguir adelante en los caminos del Señor. Y así podamos seguir perseverando. Porque si un cristiano no ora, amados hermanos, no va a llegar hasta el final. Si un hermano, aleluya, no pone su confianza en Dios, no va a poder seguir adelante. Tarde o mañana, aleluya, el diablo lo va a arrastrar. Tarde o mañana, el diablo lo va a devorar. Por eso dice la palabra de Dios que Dios está buscando como león rugiente a quien devorar. Y el diablo, que representa la Biblia como un león, el diablo no va a poder devorar, no va a poder destruir a un cristiano que siempre está orando. Cristo vive. Que siempre, aleluya, está consagrado, que siempre se va a la iglesia. Aquel cristiano, el diablo no lo va a poder devorar fácil. Amén, eso es verdad. Amén, pero si un cristiano que no busca de Dios, se va a la iglesia de vez en cuando, fácilmente lo va a devorar. Y cuando ya uno ya está bajo las garras del diablo, el ser humano, aquella persona, va a vivir diferente, va a vivir triste. ¿Por qué? Porque ya no va a tener al Señor en su vida, ya no va a tener, aleluya, quien lo protege, quien lo guarde. Ahorita nosotros que nos hemos arrepentido, Dios cada día nos guarda, Dios cada Amén. día nos protege de todo mal, Dios cada día nos da su paz. Muchas veces nos sentimos tristes, afligidos, pero tan solo cuando cantamos alabanza, tan solo cuando adoramos a Dios, el Señor nos da su paz. Aleluya. Pero el día que el ser humano o el hombre, la mujer se aparte de él, va a ser diferente. Gloria a Dios. Aleluya. Pero nosotros, aleluya, tenemos esa bendición, amados hermanos. Y no hay que perder esa bendición. Amén, de tener al Señor en nuestra vida. No hay que perder eso, amados hermanos. Hay que seguir perseverando. Hay que seguir, aleluya, en medio de las luchas, de las pruebas. Hay que seguir perseverando. Amén, aleluya. ¿Cuántas veces, aleluya, mi persona, aleluya, pasé momentos duros, pruebas, luchas? Y hace poco nomás, aleluya, en Año Nuevo, por ejemplo, yo estaba enfermo muy grave. No me podía, aleluya, no podía ni siquiera caminar bien. Pero yo decía, Señor, anhelo irme, Señor, a tu casa. Y ese día fue un día miércoles. Y el día martes había faltado el culto. Alabado Dios. El Señor estaba mal, estaba muy grave. Tanto así que le llamé al pastor y le dije, pastor, no voy a poder ir porque me siento mal, estoy mal de salud. Y el pastor me dijo, amén. Pero el día siguiente amanecí un poco mejor, pero seguía con el dolor, seguía débil. Pero yo decía, hoy tengo que irme a la iglesia sí o sí. Yo le oraba a Dios, Señor, dame fuerza, no quiero faltar. Hoy día es año nuevo, Señor, quiero recibir aquella promesa. Alabado Dios. Llegó el momento, seguía débil. Pero yo dije, no, voy a ir a la iglesia. Dios me va a sanar allá. Dios, aleluya, me va a dar fuerzas. Llegué a la iglesia, estaba un poco triste, realmente me sentí un poco triste porque estaba mal de salud. Pero mientras que yo le alababa a Dios, empezaba a cantarle, empezaba a cantar los himnos, empezaba a escuchar la palabra de Dios por dentro y empezaba a tener paz,
empezaba a tener fuerzas. Y cuando salí de la casa de Dios, salí diferente, amados hermanos. Salí con una gran paz, pero también salí sin dolor en el cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. Y es que es así, amados hermanos, cuando uno congrega, cuando uno se esfuerza, Dios ve aquel esfuerzo. Pero cuando un cristiano, aleluya, le va bien, es bendecido, aleluya, Dios que dice, muy bien, me está alabando, me está adorando, pero en sus pruebas, en sus luchas, aquel cristiano no adora, no alaba, y si alaba, lo hace de mala gana. Cristo vive. Lo hace con tristeza. Y Dios dice, mi hijo o mi hija no me alaba, solamente me alaba cuando está bendecido, pero en sus pruebas no me alaba. Alabado Dios. Amados hermanos, no solamente hay que alabar a Dios cuando todo nos vaya bien, sino también cuando tengamos pruebas, luchas, cuando nos sintamos enfermos, cuando uno le adora. Yo lo digo por experiencia, porque realmente yo lo experimenté. Uno recibe fortaleza, Alabado Dios. la presencia de Dios. Uno empieza a llorar, y uno empieza a sentir el consuelo de parte de Dios. Por eso digo, Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Jesús, aleluya, pasó sus momentos duros. Pasó, aleluya, sus momentos duros, amados hermanos. Jesús, aleluya, antes de ser crucificado, se puso a orar y ahí dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Alabado Dios. La palabra Jesús estaba diciendo, Señor, no quiero hacer tu voluntad. Así le estaba diciendo. Pero después rápido dice Jesús, no, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Alabado Dios. Aleluya, Jesús, amados hermanos, hizo la voluntad del Padre. Cristo vive. Pero lo hizo. ¿Por qué? Porque Él quiso agradar a Dios. Aleluya. Agradar a su Padre. Santo. Amén. Y llegó el momento, amados hermanos, de ser crucificado. Y todos sus discípulos lo abandonaron, lo dejaron. Pedro solamente estaba atrás nomás, pero todos lo abandonaron. ¿Y quiénes fueron los que estaban hasta el final? Las mujeres. Aleluya. Estaban, aleluya, las vírgenes ahí, siguiéndole, dándole un vaso de agua. Y llegó Alabado el momento, Dios. y Jesús, aleluya, fue crucificado. Y después dijo, aleluya, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Santo. Amén. En ese momento, aleluya, en ese momento murió Jesús, amados hermanos. Todo por salvarnos a nosotros, todo por salvar a cada uno, aleluya, que está en la tierra. Alabado Dios. Vemos, aleluya, que el amor de Dios es tan grande, amados hermanos. A pesar que sus discípulos lo abandonaron, lo dejaron, y eran sus amigos, pero lo abandonaron. Pero sin embargo, cuando Jesús resucitó, Jesús vio, aleluya, se fue a ver a sus discípulos. Jesús no tuvo resentimiento, odio. Y aquel hermano, al otro hermano le ofendería, le hablaría mal o le insultaría. Rápido uno sentiría odio, rencor. Alabado Dios. Quisiera hablar, no quisiera mirar ni saludar. Gloria a Dios. Jesús no tenía eso en su corazón, sino tenía amor. Jesús se fue a ver a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Aleluya. Les dijo, hijitos. Les llamó de esa manera, amados hermanos. Les dijo, hijitos. Jesús, aleluya, tenía
tanto amor en su corazón, aleluya, que, aleluya, no permitió, aleluya, que las cosas de este mundo ensuciaran su corazón. No permitió, aleluya, que las cosas de este mundo lo hagan, aleluya, menguar su fe, lo haga hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y Él venció, aleluya, los deseos de este mundo. Amén, aleluya. Y Jesús dijo, aleluya, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Si Jesús ha vencido el mundo, nosotros también podemos vencer. Cristo vive. Podemos vencer también, aleluya, obstáculos de prueba, de luchas. Muchas veces, aleluya, en el hogar se pasa, aleluya, muchas veces se pasa necesidad económicamente. Muchas veces no hay lo necesario. Pero en medio de eso, amados hermanos, hay que seguir adelante. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Porque así, aleluya, Dios nos va a honrar. Amén.